La provincia de Corrientes vuelve a ser noticia. Corrientes está al borde del colapso. La situación genera muchísima preocupación. Fue en esa provincia donde días atrás contábamos lo que había ocurrido con la máquina que asiste y que le brinda oxígeno a los pacientes, que generó a partir de un congelamiento de la misma el fallecimiento tristemente de 15 personas. ¿Qué está pasando en estos momentos en Corrientes? Está Nicolás Munafó con toda la información en el lugar, en la provincia de Corrientes. Nicolás, buenas tardes. Hola Lu, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Obviamente la situación sigue siendo preocupante en esta provincia, teniendo en cuenta que en estos 7 días de junio hay 74 personas fallecidas. Estamos hablando de más de 10 personas por día tan solo en este mes. Y en este mes tan solo también hay más de 6.100 contagios, es decir, el 10% del total de los casos que ha tenido la pandemia aquí en Corrientes. De todos modos, hay una especie de no restricciones tan altas. Por ejemplo, aquí en Corrientes Capital, que por casos cada 100.000 habitantes tiene más contagios que el AMBA. Los bares, restaurantes y demás abren hasta las 12 de la noche. Bueno, se puede circular también hasta esa hora. Hoy se habilitaron otra vez los gimnasios, jugar al tenis, jugar al golf, jugar al pádel, entre otras cuestiones. Bueno, teniendo, insisto, muchos casos en el día a día. Pero como siempre decimos, obviamente nosotros quizás hablamos de números, de muertos, pero hay personas que lo sufren, que lo viven en el día a día, y también entendemos esa situación. Estamos nosotros con Griselda Abreu, que ella es médica de aquí de Corrientes. Lamentablemente también su esposo, bueno, era médico y falleció a causa del COVID, y nos va a contar obviamente cómo está la situación sanitaria aquí en la provincia. Doctora, gracias por su tiempo, gracias, sabemos lo que ha pasado. Bueno, decíamos, ¿no? Solo en 7 días, 74 fallecidos, la cantidad de contagios que hay en junio que sigue siendo muy alta. Sí, así es. Corrientes está pasando una crisis sanitaria muy importante. En realidad las políticas sanitarias de Corrientes hace rato vienen con problemas, y lo que hizo la pandemia fue poner en evidencia la situación sanitaria. Por supuesto que los que sufrimos esto lo vemos más de cerca, porque no se trata de 74 muertos, se trata de 74 familias destruidas. A mí me tocó ser una de ellas. Mi marido era médico y el 29 de diciembre falleció a causa de una neumonía por COVID-19. Y la verdad que los mensajes que se dan con las aperturas de gimnasios y de juegos al aire libre son como ambivalentes, porque si bien se hacen en espacios libres, la gente interpreta como quiere la posibilidad de salir. Y la verdad que hoy cuidarnos tiene que ver con la distancia social, tiene que ver con el uso del barbijo y tiene que ver con la toma de conciencia. Uno no se repone fácilmente de esto. Les digo, yo que he perdido a mi marido y que, bueno, todavía no puedo recuperar mi vida y no sé si la voy a recuperar. Como médica, yo creo que lo que hace esta pandemia es poner en evidencia el déficit sanitario que tenemos nosotros históricamente. Yo soy una trabajadora de la salud hace 35 años y desde hace mucho tiempo venimos reclamando por políticas sanitarias que mejoren las condiciones de vida de la gente. Y cuando digo mejoren las condiciones de vida de la gente, no estoy hablando de salarios precisamente, estoy hablando de políticas de salud integral. Por supuesto que la pandemia nos complicó a todos y mucho más a Corrientes. Hoy tenemos 400 internados. Los muertos que figuran son los muertos que mueren en el hospital de campaña, pero los enfermos que salen de ahí negativos y que siguen sufriendo la patología y que mueren en otros hospitales no figuran ahí. Así que nosotros debemos tener muchos más muertos que los que figuran en los panfletos, en las noticias, digamos, perdón. Y hoy el personal de salud, ¿cómo está acá en Corrientes? Yo leía un par de notas que decían, estamos agotados, no damos más, pidiendo que se cuiden. ¿Cómo están ellos hoy, los trabajadores? Todo el personal de salud está muy agotado, desde lo físico hasta lo emocional. No nos olvidemos que cada uno tiene una familia, que cada uno tiene riesgos inherentes a la patología y de llevar la enfermedad a su casa. Están muy agotados, tenemos pocos intensivistas. El recurso humano en Corrientes es escaso, a pesar de que tenemos una facultad de medicina que está poniendo todo lo que hay que poner en recurso humano para ayudar en este momento de pandemia. Los chicos del 6º año están trabajando en el call center, ayudando en todo lo que pueden. Los médicos han sido convocados a cubrir espacios,
Pero bueno, intensivista no es cualquiera y son los intensivistas los que se necesitan. Si tenemos en claro que tenemos alrededor de 67 pacientes en terapia, recordemos que cada uno de ellos está en un respirador y que la ventilación mecánica asistida requiere por lo menos de una kinesióloga y de 2, cuando menos, intensivistas, porque estos pacientes hay que pronarlos, hay que moverlos todo el tiempo. Y bueno, entonces se pone más en evidencia, porque uno dice, bueno, tenemos solamente el 17% de respirador. No se trata de eso, se trata del recurso humano necesario para mantener, porque en respirador puede estar cualquiera. Ahora, yo no lo puedo controlar, yo soy tocoginecóloga, yo no lo puedo controlar. Entonces, de eso estamos hablando y de eso le decimos a la comunidad cuando decimos que hay que cuidarse, porque puede haber 1000 camas, puede haber 1000 respiradores, pero no hay personal, la gente está agotada, muchos han muerto, no es solamente el caso de mi marido. Ayer falleció otro compañero de trabajo, entonces nosotros le pedimos a la gente, por su familia, por nosotros, que somos los que le estamos prestando atención, que es nuestro deber, por favor que se cuiden y que respeten las medidas sanitarias que se instauran. Y si pueden un poco más, mejor. Si pueden no salir, mejor. Luciana, te está escuchando la doctora por si le quería hacer alguna consulta. Griselda te saluda, Luciana Rubinska. Prestaba atención a toda tu historia propia, pero principalmente a tu mirada sobre el sistema de salud, sobre lo que ha expuesto esta pandemia y sobre lo que mencionabas de la cantidad de fallecidos que salen de esos hospitales de campaña y que después terminan falleciendo en otros hospitales. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con esos pacientes? ¿Qué tienen? ¿Secuelas que deja el COVID y que en un momento les da el alta y después terminan falleciendo por una afección de otra área? ¿Cómo se explica, Griselda? Bueno, Luciana, el COVID es un virus que realmente lo estamos conociendo sobre la marcha. Inicialmente lo que sabíamos es que provocaba patologías respiratorias, pero sabemos también que la negativización del virus en el organismo no indica la curación del paciente. La secuela, la neumonía por COVID sigue. De hecho, en la cuestión personal mía, mi marido fue trasladado con una neumonía por COVID siendo negativo y después entra en lo que se llama una miopatía. No responden, los músculos se atrofian y cuando digo estos músculos hablo de los músculos respiratorios. Y a eso sumarle el tiempo en una terapia intensiva, las infecciones asociadas al respirador y una serie de eventos que ocurren en la internación. Muchas veces no son dados de alta, sino que mueren las terapias intensivas con un COVID negativo, pero secuelados o cursando una patología neumónica provocada por el virus. Y otras veces son externados y son reinternados por agravantes, digamos, de sus cuadros respiratorios y terminan ovitando. Hay mucho para conocer del COVID. Lo que sí sabemos es que los registros que figuran no son reales. Y yo doy fe de ello porque mi marido salió del hospital de campaña, entre otros compañeros que así lo hicieron, siendo negativo, y se produjo su muerte a los 50 días de estar internado en una terapia de del Hospital Escuela de Corrientes. Los colegas, los trabajadores de salud están muy agotados, dan todo lo que pueden, pero bueno, es así esta historia. Griselda, sí, te escucho, Adrián. Sí, ¿cómo le va? No, a ver, ustedes cuando hay una medida sanitaria, cuando se anuncia una medida sanitaria y cuando se cumple y se controla, me imagino que ustedes la celebran. Cuando no se cumplen y ven a toda la gente en la calle, lo sufren al ver esas imágenes. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Qué pasa con la autoridad política de Corrientes? Porque usted habla de algunas fallas en cuanto a las medidas sanitarias de hace mucho tiempo. Pero el gobernador de Corrientes cree que estuvo a la altura de las circunstancias, me refiero a Gustavo Valdés. Sí, yo creo que los resultados demuestran que esto no es así. O sea, no puede haber dobles mensajes en esto. No se puede decir que hay que cuidarse y estar sin salir cuidarse, no salir a la calle y tener todo cerrado cuando los restaurantes están llenos, cuando la costanera de Corrientes está llena, cuando no se ponen límites. Son dobles mensajes. En esta cuestión hay que ser muy claro, porque en esto va la vida de la gente. Va la vida de la gente, va la vida de los trabajadores,
va la vida de las familias, porque una familia se desintegra, no es un muerto, no son 74 muertos, son 74 familias destruidas. Eso es lo que tenemos. Y si nosotros evaluamos por resultados, y bueno, tenemos a la vista lo que está pasando, digamos. Griselda, te quiero preguntar, además de este testimonio en primera persona que relata la tristeza de perder un familiar por esta enfermedad, por este virus, ¿qué nos podés contar de lo que sucedió hace algunos días allí, en un hospital, donde se congela la máquina que asiste con oxígeno y que eso derivó en el fallecimiento de al menos 15 personas? ¿Qué se conoce? ¿Por qué esta falla técnica? ¿Qué explicaciones se dieron? O si la conformaron esas explicaciones que se dieron. No, primero me parece que no se puede decir fueron solo 40 minutos, porque 40 minutos en cuestión de salud puede significar la vida o la muerte de una persona. Entonces, hablar de que solo fueron 40 minutos donde los dispositivos no funcionaron adecuadamente, me parece que ya es quitarle importancia. Después exactamente lo que pasó, tenemos referencia por lo que escuchamos y leemos y por el informe que dio el ministro. De cualquier manera, ninguna muerte es justificada por fallas técnicas, digamos. Y como te digo, Luciana, no se puede hablar de fueron solo 40 minutos. 40 minutos en cuestiones de salud significa vida o muerte. De eso estamos hablando. Griselda, nosotros le agradecemos muchísimo, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por su testimonio en esta tarde y gracias también a Nicolás Monafó por el trabajo desde la provincia de Corrientes. Gracias a ustedes por dejarnos contar un poco y yo de alguna manera necesitaba decir esto porque también debo proteger al personal de salud. Y de alguna manera debo esto a mi marido también, que fue un trabajador incansable de la salud y que murió prestando servicio médico. Les mando un abrazo y gracias por estar del otro lado. Su mensaje fue claro y contundente. Gracias, Griselda.